Hoy conoceremos la historia de Adolfo de Jesús Constanzo, un hombre cuya vida fue un descenso imparable hacia lo macabro y lo prohibido. Nació el 5 de agosto de 1962 en Matamoros, Tamaulipas, México, en un barrio marcado por la pobreza, la violencia y la superstición. Desde sus primeros años, la falta de amor y la constante lucha por sobrevivir dejaron en él cicatrices profundas. Se dice que el pequeño Adolfo caminaba descalzo por calles agrietadas, donde las sombras parecían hablar y los rumores de antiguos rituales indígenas se mezclaban con las leyendas urbanas. La escasez de recursos y el abandono familiar forjaron en su interior una sensación de soledad que lo impulsó a buscar en lo esotérico una salida, una promesa de poder para cambiar su destino. Mientras otros niños jugaban en la inocencia, él se refugiaba en viejos libros y relatos prohibidos, alimentando una fascinación que, con el tiempo, se transformaría en una obsesión. En aquellos años, la comunidad local relataba historias sobre un niño diferente, uno que parecía observar el mundo con una profundidad inquietante. Las voces de los mayores decían que ya se notaban signos extraños en su conducta, una fascinación por los símbolos antiguos, rituales olvidados y una conexión inexplicable con aquello que la mayoría temía comprender. Al llegar a la adolescencia, el ambiente hostil de Matamoros se mezcló con una creciente inquietud interna. El joven Adolfo comenzó a frecuentar bibliotecas clandestinas, mercados de libros usados y tertulias en las que se discutían temas esotéricos. Entre textos de ocultismo, grimorios y las enseñanzas de figuras polémicas como Aleister Crowley, fue forjándose su ideología. La convicción de que el poder verdadero residía en lo prohibido. Las calles de Matamoros se convirtieron en su aula, y cada noche, al compás de un cielo estrellado, se reunía con un pequeño grupo de amigos igualmente marginados y sedientos de respuestas. Estas reuniones informales en casas abandonadas o sótanos oscuros dieron origen a los primeros indicios de lo que sería un culto. El ambiente estaba impregnado de una mezcla de rebeldía, desesperación y una creciente fascinación por los rituales que, según ellos, abrían las puertas a otras dimensiones. Durante esos años formativos, Constanzo se destacó por su habilidad para interpretar los textos y combinar ideas dispares en una ideología propia. Convencido de que su destino era trascender la miseria y el abandono, comenzó a organizar rituales que, aunque al principio eran discretos, se fueron tornando cada vez más intensos y oscuros. El aura de misterio que lo rodeaba atraía a otros jóvenes, y poco a poco, lo que empezó como un círculo íntimo se expandió hasta convertirse en la semilla del narcosatanismo. Ya en sus veintitantos, Adolfo de Jesús Constanzo dio el salto definitivo al abismo. Con una convicción inquebrantable, fundó un culto que combinaba el poder del ocultismo con el dinero y la violencia del narcotráfico. Así nació el infame narcosatanismo, un universo en el que lo prohibido se celebraba a cada instante. Constanzo no tardó en rodearse de individuos dispuestos a seguirlo sin cuestionar. Su séquito estaba compuesto por personas marcadas por la marginalidad, exconvictos, jóvenes sin rumbo, e incluso algunos involucrados en el crimen organizado. Lo que unificaba a este grupo era la promesa de poder absoluto y la creencia en que, mediante rituales sangrientos, podrían acceder a fuerzas que les permitieran controlar su destino y, por extensión, la realidad que los rodeaba. Las reuniones se volvieron cada vez más elaboradas y macabras. En casas abandonadas, almacenes en ruinas y hasta en recónditos parajes rurales, se llevaban a cabo ceremonias que mezclaban el terror de lo sobrenatural con la brutalidad del mundo del narcotráfico. La combinación era letal. Por un lado, el dinero y el poder del narcotráfico, y por el otro, la promesa de trascender la muerte a través de pactos oscuros. El grupo no solo se dedicaba a los rituales, también operaba como una célula de narcotráfico. Las conexiones con cárteles locales les permitieron conseguir recursos y, a cambio, ofrecer servicios oscuros que iban más allá de lo criminal. La gente del barrio empezó a murmurar que en ciertas noches se podían ver luces extrañas en zonas apartadas, y que voces entrecortadas rezaban cánticos en lenguas olvidadas. Constanzo se transformó en una figura casi mítica, un líder carismático y temido, capaz de unir a los marginados en una causa que desafiaba toda lógica y moral. Ahora adentrémonos en los episodios que definieron el rostro del terror. Cada ritual llevado a cabo por Constanzo y su séquito era una obra macabra, una manifestación de la desesperación y la sed de poder que los consumía. Permíteme contarte algunos de los casos más perturbadores. Caso 1. El sacrificio impío. Corría el otoño de 1987. Una noche fría y sin luna, Constanzo reunió a sus fieles en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar, con sus paredes desconchadas y techos a medio derrumbar, fue transformado en un altar de la muerte. La víctima, una persona de un barrio vulnerable, fue secuestrada de manera repentina. Acompañada por un séquito de seguidores que parecían espectros sedientos de venganza, fue llevada al almacén.
Una vez allí, la víctima fue inmovilizada con cuerdas raídas y expuesta a un ritual que desafiaba toda cordura. Entre velas encendidas y el incienso que llenaba el aire, comenzaron las torturas, golpes, cortes precisos y una serie de rituales que culminaron en el desgarramiento casi en vivo del cuerpo. El punto culminante fue la extracción del corazón, realizada con una precisión casi quirúrgica, un acto que los presentes consideraron como el sello definitivo de un pacto infernal. Los gritos y el dolor quedaron grabados en la memoria de quienes, incluso años después, relatan el episodio con voz entrecortada y llena de temor. Caso 2. La noche de las almas perdidas. En 1989, una antigua casona del centro histórico se convirtió en el escenario de otro ritual infernal. Bajo la luz plena de una luna que parecía intensificar cada sombra, las paredes de la casona se cubrieron de símbolos arcanos, trazados con lo que se creía era sangre fresca. Esa noche, Constanzo y su grupo secuestraron a varias personas, aprovechando la vulnerabilidad de aquellos que vivían al margen de la sociedad. Cada habitación de la casona se transformó en una cámara de tortura. Las víctimas eran sometidas a un abanico de brutalidades, desde golpes y quemaduras hasta métodos más oscuros y psicológicos, diseñados para quebrantar la voluntad y forzar la sumisión. Los gritos, los cánticos en lenguas antiguas y el sonido sordo de rituales se mezclaban en una sinfonía macabra, creando una atmósfera tan densa que algunos testigos aseguran haber sentido como si, por un breve instante, se abriera una puerta hacia el mismísimo infierno. Caso 3. El ritual del desgarrón. El episodio que más horror inspiró tuvo lugar en 1991, en un aislado paraje, alejado de cualquier mirada. En ese lugar, un joven de apenas 20 años fue elegido para un ritual que se convertiría en leyenda entre los círculos más oscuros. Durante horas interminables, el joven fue sometido a una serie de torturas físicas y psicológicas. Los seguidores, con una frialdad espeluznante, arrancaban partes de su cuerpo de manera progresiva, como si cada parte desprendida fuera una ofrenda a las fuerzas prohibidas. El ambiente estaba cargado de un dolor tan agudo que se podía sentir en cada rincón. Fotografías y evidencias forenses, aunque ocultas por la ley, circularon entre rumores, revelando herramientas oxidadas y restos que atestiguaban la brutalidad del ritual del desgarrón. Este acto no solo consolidó la reputación de Constanzo como un maestro de la violencia ritual, sino que también demostró que, para él, el dolor era el camino para alcanzar un poder que desafiara la misma muerte. Cada uno de estos episodios refleja no solo la brutalidad de los actos, sino también la transformación interna de Constanzo, quien parecía canalizar en cada ritual el dolor de su infancia y la rabia acumulada durante años de abandono. Su implacable búsqueda de un poder supremo se tradujo en la perpetración de crímenes que, en apariencia, superaban los límites de la humanidad. Era como si cada sacrificio fuese una respuesta violenta a un destino que lo había condenado a vivir en la oscuridad. El culto fundado por Constanzo no era solo un grupo de fanáticos del ocultismo, era una célula integrada en la red del narcotráfico. Con el tiempo, el narcosatanismo se convirtió en un imperio macabro, en el que la violencia ritual se combinaba con el poder económico y la intimidación propia del mundo del narcotráfico. Constanzo y sus seguidores establecieron conexiones con cárteles locales, lo que les permitió financiar sus rituales y expandir sus operaciones. A cambio, ofrecían servicios oscuros que iban más allá de lo criminal, desde rituales de purificación hasta supuestos pactos para alterar la suerte en los negocios ilícitos. Las reuniones se volvieron cada vez más estructuradas, con jerarquías internas y roles bien definidos. Algunos miembros se encargaban de la logística, otros de la ejecución de los rituales, mientras que un pequeño grupo se dedicaba a recolectar fondos y mantener relaciones con figuras del crimen organizado. Esta fusión entre ocultismo y narcotráfico creó un caldo de cultivo para una violencia que no conocía límites y que, en ocasiones, cruzaba a la brutalidad gratuita. Los rumores abundaban. Se decía que, en ciertos barrios, la mera mención de Constanzo generaba un escalofrío, pues su red de influencia abarcaba tanto el terror ritual como la mano dura del narcotráfico. Aquellos que se atrevían a desafiar al culto terminaban desapareciendo, mientras que los leales vivían en un estado constante de temor y reverencia. Pero la oscuridad siempre atrae la luz de la justicia, y eventualmente, las atrocidades cometidas por Constanzo y su séquito dejaron de poder ocultarse. Durante los primeros años de la década de 1990, las desapariciones y testimonios desgarradores despertaron la atención de las autoridades. Una investigación minuciosa, basada en denuncias anónimas, pruebas forenses y la cooperación de testigos temerosos, fue desplegada para desmantelar la red del narcosatanismo. Operativos coordinados en diferentes ciudades lograron incautar documentos, restos rituales y fotografías que evidenciaban la magnitud de los crímenes.
El operativo policial fue intenso y a menudo violento. Se llevaron a cabo redadas en almacenes, casas abandonadas y en aquellos lugares recónditos donde el culto solía reunirse. La acción de la justicia fue implacable, y en poco tiempo se logró desarticular parte de la estructura del culto. Sin embargo, la caída de Constanzo no borró de inmediato la huella de su legado. El terror que sembró en la sociedad se convirtió en una cicatriz imborrable. La investigación no solo desveló la magnitud de los rituales sangrientos, sino también la compleja red de corrupción y miedo que había permitido que este imperio se sostuviera. Entre documentos confiscados se encontraron registros de operaciones de narcotráfico, comunicaciones encriptadas y correspondencia que revelaba la conexión directa entre el culto y figuras del crimen organizado. La evidencia apuntaba a un entramado de poder, donde la violencia ritual era solo una de las caras de un sistema que prosperaba en la sombra. El fin de Constanzo y el desmantelamiento de gran parte de su organización marcaron un antes y un después en la historia local. Sin embargo, su legado macabro no se desvaneció con su caída. Durante años, se han reportado casos que sugieren que algunos remanentes de su culto continúan operando en la clandestinidad. En ciertos barrios de Matamoros y otras ciudades se siguen susurrando leyendas urbanas, desapariciones misteriosas, ritos nocturnos y la persistencia de símbolos arcanos en muros y callejones. Además, la experiencia dejó profundas cicatrices en la comunidad. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas aún viven con el trauma de haber sido testigos de actos que parecen sacados de una pesadilla. Los medios de comunicación han dedicado innumerables reportajes a la figura de Constanzo, transformándolo en un símbolo del mal que emerge cuando el abandono y la desesperación se convierten en combustible para la violencia. El legado de Constanzo es una advertencia viviente. Nos invita a reflexionar sobre cómo el dolor, la marginalidad y la desesperación pueden transformar a un ser humano en un instrumento del terror. Su historia es un espejo en el que se refleja la brutalidad de una sociedad que, en ocasiones, cierra los ojos ante el sufrimiento y la injusticia. A pesar de la caída de su imperio, el eco de sus actos macabros sigue resonando, recordándonos que en el abismo de la oscuridad, la línea entre lo humano y lo monstruoso puede desvanecerse en un suspiro. Así concluye esta inmersiva travesía por la vida de Adolfo de Jesús Constanzo, un hombre nacido en la penumbra de Matamoros que, impulsado por el dolor y la desesperación, eligió un camino de violencia y ocultismo. Su transformación, desde un niño abandonado hasta un líder de rituales inhumanos, es una lección inquietante sobre los peligros de la marginalidad y el abandono. El relato de Constanzo nos confronta con la inquietante realidad de que, en ciertas circunstancias, la oscuridad interior puede volverse tan abrumadora que se desborda en el mundo exterior, dejando cicatrices imborrables en la sociedad. Si bien su imperio del terror fue derribado, el miedo que sembró y la sombra de sus acciones aún persisten en la memoria colectiva, como un recordatorio de que la línea entre la luz y la oscuridad es, a veces, demasiado tenue para distinguirla. Si esta historia te ha conmovido y te ha invitado a reflexionar sobre los rincones más oscuros de la existencia humana, te invito a que te suscribas, compartas y actives las notificaciones para seguir explorando relatos que desafían la imaginación. Recuerda, la oscuridad no es solo lo que se ve a simple vista, sino también lo que se oculta en lo más profundo del alma. Cuida tus pasos, porque en este mundo, cada sombra esconde un secreto capaz de cambiarlo todo.